la evaluación del bienestar fetal. Como sabemos, existen varios métodos para evaluar el bienestar. El método de laboratorios, evaluando la acidez, el pH, los métodos electrónicos, escuchando los latidos cardíacos, los métodos biofísicos, la flujometría Doppler a través de la ecografía, midiendo el flujo de la arteria cerebral media, de la arteria umbilical o de las arterias uterinas. Y la evaluación del bienestar fetal es importante para nosotros catalogar si el feto está en estrés, en estrés fetal, en distrés o también denominado sufrimiento fetal agudo o crónico durante todo el embarazo. El sufrimiento fetal agudo hace referencia a un sinnúmero de alteraciones en el monitoreo fetal, ya sea una taquicardia fetal, la presencia de desaceleraciones en el monitoreo fetal, asociados o no a la presencia de meconio. Estos términos para que tengan en cuenta a lo que se refiere la hipoxia fetal. Siempre cuando hay un sufrimiento fetal, tenemos que pensar, sospechar de que hay una hipoxia, una disminución de la concentración de oxígeno, ya sea en la sangre o en los tejidos del recién nacido. Hipoxia es la disminución de la concentración de oxígeno, pero a nivel tisular. Y la hipoxemia es lo que es lo más frecuente que se encuentra, es una disminución de la concentración de oxígeno, pero a nivel sanguíneo, ¿ya? En el suero. La asfixia es un término básicamente ya del nacimiento, del recién nacido, una asfixia perinatal, que es un síndrome caracterizado por la disminución a nivel placentario de nutrientes, de oxígenos, que resultarán en hipoxemia, hipercapnia, acidosis metabólicas y probablemente muerte fetal o daño cerebral irreversible en el feto. Este término de sufrimiento fetal siempre se ha utilizado en ginecobstetricia. Sin embargo, hace algunos años, ya a partir del 2008, 2009, tanto la Sociedad Americana como la Sociedad Española y otras sociedades internacionales llegan a un acuerdo de utilizar el término de estado fetal no tranquilizador en vez de utilizar el término de sufrimiento fetal. ¿Se me escucha? Ya. Entonces, actualmente en el CIE-10 se encuentra el estado fetal no tranquilizador. Se dejó utilizar o se deja utilizar el término de sufrimiento fetal agudo porque se hace referencia a un monitoreo fetal alterado con un feto con presencia de meconio, ¿no? Entonces, sospechamos de este feto que está en sufrimiento fetal y muchas al momento del nacimiento, muchos de estos pacientes no se encuentran en sufrimiento fetal, el paciente no pasa cuidados intensivos, claramente pasa la mamá. Entonces, este término como que quedó muy vago y se recomienda utilizar el término de estado fetal no tranquilizador, a que hace referencia básicamente a un monitoreo fetal alterado o en presencia o en ausencia de meconio, ¿no? Esto está asociado a un 10 a 50% de riesgo de hipoxemia. El término asfixia perinatal, para hacer el diagnóstico de asfixia perinatal, debe cumplir por lo menos 4 criterios. Acidosis, un pH arterial umbilical, del cordón umbilical menor de 7, un Apgar, un feto flácido, con disminución del tono, con compromiso o una encefalopatía, con un Apgar menor de 3, encefalopatía moderada severa y una disfunción multiorgánica, ¿no? El paciente no orina, hay compromiso renal, hay compromiso hematológico, compromiso pulmonar, etc. El término de depresión neonatal cuando cumple hasta 3 criterios de los criterios mencionados. Aquí, para hacer referencia del sufrimiento fetal o el estado fetal no tranquilizador, tenemos que evaluar a 3 niveles, ¿no? A nivel de la madre, ya sea por enfermedades
hipertensivas en el embarazo, enfermedades crónicas como diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, procesos respiratorios, tuberculosis, procesos infecciosos en las gestantes, anemias crónicas, sangrados, etc. Otro a nivel de la placenta, ¿no? Puede haber desprendimiento de la placenta, placentas previas que disminuyan la oxigenación hacia el feto, no propias de la placenta, enfermedades fetales como el propio retardo de crecimiento intrauterino, problemas genéticos como malformaciones fetales. Vemos en la imagen un feto flácido, impregnado de meconio, que es característico de una asfixia perinatal. La fisiopatología, en relación a nivel de las vellosidades placentarias, a nivel del feto, a nivel del intercambio gaseoso y de nutrientes, no va a haber una disminución del aporte del oxígeno inicialmente, provocando una hipoxemia a nivel sanguíneo. Si esto progresa, nos vamos a nivel tisular, provocando una disminución de la saturación de oxígeno a nivel de los tejidos y activando los mecanismos de compensación para obtener energía y oxígeno, que es la glucólisis anaeróbica. En la glucólisis voy a obtener hidrogeniones, va a haber un incremento del piruvato, del lactato, que estos me van a conllevar al final a una acidosis metabólica. Además, va a haber una hipercapnia, ¿no? Que me va a provocar una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, aquí ya vemos dos compromisos importantes para el metabolismo del recién nacido. La acidosis metabólica va a hacer que disminuya el pH menor de 7.20, menor de 7, asociado a las acidosis respiratorias. Esto va a hacer que incremente el consumo del glucógeno, que se va disminuyendo, se va agotando, ¿no? Interfiriendo en el funcionamiento enzimático, provocando lesiones tisulares irreversibles a nivel del sistema nervioso fetal, provocando la encefalopatía del recién nacido, o a nivel pulmonar, una insuficiencia respiratoria, ¿no? O a nivel cardíaco, un agotamiento de la frecuencia cardíaca fetal, del gasto cardíaco. La acidosis e hipoxemia fetal incrementarán tanto la liberación del sistema nervioso simpático, ¿no? Provocando un incremento de la adrenalina, de la noradrenalina, que actuarán a nivel de los beta receptores del corazón, incrementando la frecuencia cardíaca fetal. También habrá un incremento, si esto progresa, un incremento secundario del tono vagal del parasimpático, que hará que disminuya la frecuencia cardíaca fetal, provocando más estrés fetal, más liberación y hacer un círculo vicioso, ¿no? Esto provocará como mecanismo de compensación un incremento de la circulación de los vasos sanguíneos, primero a nivel de las vellosidades coriales, luego a nivel de la circulación del encéfalo, el miocardio, que son órganos que se protegen, provocando una vasoconstricción periférica de los demás órganos. Respuesta fetal a la hipoxemia. Hola. Claro, claro, en la preeclampsia también existe vasoconstricción de los vasos uterinos que pueden provocar, aparte del desprendimiento de placenta que está asociado a la preeclampsia, pueden también provocar la misma hipertensión, puede provocar una vasoconstricción de los vasos a nivel de las vellosidades coriales y provocar disminución del oxígeno a este nivel. Pero lo que más va relacionado a mortalidad en preeclampsia es el DPP, el desprendimiento prematuro de placenta, que está muy asociado a preeclampsia.
podría estar también comprometida. Se considera la preeclampsia o las enfermedades, incluso las enfermedades hipertensivas crónicas. Muy bien, aquí respuesta a la hipoxemia, van a haber una redistribución de flujo, que es lo que mencionaba, ¿no? Va a haber una vasodilatación a nivel cerebral con una vasoconstricción a nivel periférico, ¿no? Se cuida los órganos vitales, la glándula suprarrenal, probablemente el corazón, el sistema nervioso central, incrementando o activando el metabolismo anaeróbico de los tejidos periféricos. Aquí también a nivel incremento del metabolismo anaeróbico en los órganos centrales, el corazón se vuelve un poco más, la frecuencia cardíaca primero incrementa la frecuencia cardíaca y taquicardia, luego empieza a ocurrir la bradicardia y por consiguiente a las finales llegarán al término de asfixia. Los signos más importantes de sufrimiento fetal agudo están relacionados a la frecuencia cardíaca fetal. Como le dije inicialmente, una taquicardia por encima de 160, 170, 180, con pobre variabilidad o con desaceleraciones asociadas o no a la presencia de meconio, generalmente tienen esta terminología que anteriormente se denominaba sufrimiento fetal, ¿no? Se denominarán ahora en adelante el término de estado fetal no tranquilizado. Ahí vemos que lo que primero se eleva va a ser en una alteración de la homeostasis del recién nacido, se va a producir taquicardia, ¿no? Por estímulo simpático se liberará a nivel beta, de los receptores beta del corazón, haciendo que aumente la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, para después ya al final producir una bradicardia. Esto es un estado basal terminal, ¿no? La bradicardia puede llegar a 100, a 90, 80 latidos continuos, ¿no? En 5 o 10 minutos, y es indicativo de que este es un feto comprometido. El meconio que no viene a ser básicamente enzima pancreáticas, líquido amniótico dilutivo, secreciones intestinales, la presencia de piel fetal en la nube, ¿no? Y lo que le da la característica del color es la biliverdina. El meconio viene de la terminología griega, meconium, que hace referencia al jugo a la amapola, ¿no? De la planta de color verde con frutos negros que le dan este color característico. El 10 a 20% de partos a términos hay presencia de meconio. Ahora, el meconio puede ser espeso, puede ser fluido. Los que más tememos nosotros es el meconio espeso. ¿Por qué? Porque eso se puede aspirar y provocar una neumonitis química en los recién nacidos o en el feto, ¿no? La incidencia aumenta conforme avanza la edad gestacional, ¿no? Generalmente esto es asociado a fetos post-términos, fetos que ya tengan por ahí una insuficiencia placentaria. Es más común observar el meconio. Rara vez se encuentra en gestaciones menores de 32, 30 semanas, ¿no? ¿Por qué? Por inmadurez del sistema digestivo. Si encontramos meconio en un feto de 22, 23 semanas, eso no es meconio, no es una tinción verdosa, probablemente asociada a una infección tipo listeria. Algunos factores predisponentes: el Doppler obstétrico alterado, de cerebral media, distrosias funiculares, la raza negra, el oroidramo, son factores predisponentes. La aspiración de meconio se puede presentar en un 3-4% de los recién nacidos, y en algunos podría considerarse un 5 hasta 40% la aspiración de meconio. Puede haber una neumonitis química, un distrés respiratorio y puede provocar tal muerte, ¿no? El bienestar fetal también se evalúa o se considera no solo la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, sino también la presencia de acidosis metabólica en el feto, mediante el estudio
de una muestra del cuero cabelludo se evalúa el pH, ¿no? Como vemos, una frecuencia menor de 100, mayor de 160, un feto con acidosis, hacen el diagnóstico o se hace la referencia al sufrimiento. Las pruebas de bienestar pueden dividirse en tres etapas, ¿no? En la etapa preparto, en los controles prenatales, intraparto durante la fase de dilatación latente o fase activa, y en el posparto, al nacimiento, ¿no? En el preparto podemos nosotros evaluar el monitoreo fetal no estresante. No estresante hace referencia a que no se va a utilizar oxitocina, ¿no? Eso en los controles prenatales generalmente solicitamos el monitoreo fetal o el test no estresante, el NST, a las gestantes ya a término 39, 40 semanas, ¿no? Para prevención de la insuficiencia placentaria, oligohidrágenos, distocias funiculares, etc. Otro examen es el monitoreo fetal estresante. Es estresante cuando se le administra, se provocan las contracciones. Una paciente que no está en trabajo de parto se estimula las contracciones con oxitocina, pero es por un tiempo determinado, después se suspende y la paciente regresa a su habitación. El perfil biofísico a través de la ecografía, el estudio Doppler, a través de la velocidad de los flujos sanguíneos del sistema nervioso central, de la arteria cerebral media, de la arteria umbilical, de las arterias uterinas. Y a nivel intraparto, en el momento del trabajo de parto, se evalúa también el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca, ¿no? El monitor tiene que estar puesto hasta que nazca el bebé, incluso, o antes que llegue el expulsivo, ¿no? Ya ahí se hace una auscultación probablemente directa o intermitente de la frecuencia cardíaca, ¿no? Hasta que nazca el recién nacido. La osimetría de pulso fetal, también mediante un dispositivo en el cuero cabelludo se puede medir la osimetría del pulso en el feto, el pH sanguíneo del cuero cabelludo fetal también, y la presencia de meconio, que indirectamente nos indica un estado fetal no tranquilizado. Este término de estado fetal no tranquilizador es un término también que nos protege, ¿no? Legalmente, ¿no? A diferencia de un sufrimiento fetal agudo, que en términos de referencia hace mención a un feto que está acidótico, que tiene todos los órganos comprometidos y que tendría que pasar a una unidad de cuidados intensivos. Pero sin embargo, en la mayoría de cesáreas, los términos, los fetos salen con buen ADGAR o pasan a puerperio con la madre, no necesariamente a cuidados intensivos. Es por eso que se determinó que se maneje esta nueva terminología de estado fetal no tranquilizado. El monitoreo fetal, ya la mayoría de ustedes ha ingresado a la emergencia, ha visto cómo es un monitor. El monitor nos registra la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad de los latidos cardíacos, que debe ser mayor de 15, en un rango de 15 segundos, y las contracciones uterinas, que deben ser menores de 50, que deben ser menores de 50 y mayores de 25, si no hablamos ya de una entidad que es la hipersistolia o la hiposistolia, en relación a la intensidad de la frecuencia, que son trastornos de la contracción uterina. Aquí vemos los dispositivos que se colocan a nivel fúndicos, es un tocómetro que va a medir la intensidad de las contracciones, y el otro ubicado en el dorso del feto, que me va a evaluar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Ya? Esta es una imagen donde se está evaluando, se coloca un electrodo del cuero cabelludo para observación de la saturación de oxígeno también y la frecuencia cardíaca fetal. Es una muestra del estudio del pH, de la gasometría del cuero cabelludo recién nacido. También se puede dosar la hemoglobina. Aquí le mencionaba que el pH normal que se debe obtener en estos exámenes es mayor a 7.25, debe considerarse normal, y valores menores de 7.2 debe considerarse acidótico o patológico.
Ya, la oximetría de pulso fetal generalmente no se utiliza en la gran mayoría de hospitales, pero se describe, ¿no? Para determinar la saturación del oxígeno en la sangre fetal. Una saturación inferior al menos de 30% por más de 10 minutos es indicativo de una pérdida del bienestar fetal. Otro dispositivo que se utiliza, que es de bajo costo, es la amnioscopía. La amnioscopía es para ver las características del líquido amniótico, si es claro, es verde. Generalmente esto se utiliza como una fuente de luz que nos va a dar la determinación si es que este líquido está con meconio o sin meconio o tiene sangre, que es también una emergencia. Los movimientos fetales en la evaluación del bienestar fetal son importantes. La madre puede percibir los movimientos fetales a partir de la semana 18, que aumentan progresivo hasta la semana 32, y después disminuyen conforme ya llegan a término 37, 38, empiezan a disminuir los movimientos, ya sea porque el crecimiento del feto o por disminución del líquido amniótico, pero siempre se deben percibir. Claro que la frecuencia disminuye. Los signos de alarma que indicamos siempre es en relación también a una gestante en el control prenatal, son la disminución de los movimientos fetales, ¿no? O la ausencia total de movimientos mayor a 2 horas es importante mencionar a la gestante. El bebé por lo menos debe moverse en 1 hora, 3 movimientos en 1 hora, ¿no? Claro que el feto también tiene situaciones de vigilia, de sueño, ¿no? El no percibir movimientos fetales más de 20, más de a la mayor de 24 semanas, algo está pasando aquí. Entonces siempre hay que corroborarlo con una ecografía, ¿no? Generalmente asociado a óbitos, o en algunos casos también se puede confundir en pacientes obesas con tejido abundante y no perciben ellas mismas, ni se dejan ocultar los latidos hasta que se hace una ecografía y se define la presencia o no de viabilidad del producto. Una disminución en la percepción habitual de los movimientos que dura más de 12 horas, no hay que esperar a llegar al día siguiente, no siempre hay que acudir a la emergencia para corroborar el estado del feto. En relación a las contracciones uterinas, lo que le mencionaba, cuando la intensidad supera los 50 milímetros de mercurio, se denomina hipersistolia. Y cuando aquí, hipersistolia, la intensidad mayor a 50 mil, la onda de la contracción uterina pasa a los 50, hipersistolia, asociado generalmente a una inducción que se le está pasando mucha oxitocina o un riesgo de desprendimiento de placenta, el DPP, asociado también la hipertonía, también asociada al DPP. El tono basal no debe ser mayor a 12 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando ya pasa los 12 milímetros, 15 milímetros, el útero no relaja, se siente que sigue duro. Eso se llama hipertonía uterina. La taquisistolia o la polisistolia, cuando hay 6 contracciones a más, ¿no? Mayor de 5 contracciones en 10 minutos, se denomina taquisistolia o polisistolia. Hay que hidratar al paciente, colocar en decúbito lateral izquierdo o suspender la oxitocina en el caso que se esté induciendo. Y en el término de las hipodinamias es todo lo contrario, ¿no? Acá teníamos hipersistolia, acá vamos a tener hiposistolia. La intensidad menor a 25 milímetros de mercurio. Es un útero ya muy relajado. Y la hipotonía, el tono basal también es menor a 8 milímetros de mercurio a comparación de la hipertonía, ¿no? Es un útero blando. La bradisistolia en relación a la frecuencia, menor a 3 en 10 minutos. Esta es una impresión de un monitor fetal, donde en la parte superior me va a evaluar la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia cardíaca fetal que va a ir subiendo, ¿no? 90, 100, 110, 120, 10 milímetros, 120, 130, 140 y 150. ¿Ya? Lo normal es que yo tenga mi frecuencia cardíaca entre 120 y 160 latidos por minuto. Y acá abajo me va a registrar las contracciones uterinas en
milímetros de mercurio. Como vemos aquí en este gráfico, es un video para que tengan conocimiento de cómo van los traductores y cómo cómo se registra en el monitoreo fetal. ¿Se está escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. ¿No se escucha? Ya. Esta es una gestante. Vamos a colocarle los traductores. Este se denomina tocómetro, que va a medir la presión intrauterina. Y el otro traductor que me va a registrar los latidos cardíacos fetales. Este es otro dispositivo que la paciente va a aplastar con cada que tenga un movimiento. Y los movimientos se van a registrar aquí en la hoja. Estos son los movimientos en la mitad. Todas estas flechitas son movimientos que la paciente ha percibido. Para colocar el tocómetro, para medir la presión, se hacen las maniobras de Leopold a dos traveses del fondo uterino. Se coloca el tocómetro para medir si es que la paciente tiene el tono incrementado o percibir la presencia de contracciones uterinas. Le ponen la cinta para fijar, ahí está en el fondo uterino. Ubicamos el dorso del feto, si es izquierdo o es derecho. Se coloca siempre un poco de gel, a diferencia del tocómetro, que este no lleva gel. De la frecuencia cardíaca sí. Entonces, aquí está en el dorso derecho. Primero probamos la frecuencia cardíaca. ¿Ya? La frecuencia cardíaca se registra en la parte superior. Como les mencioné, debe ir entre 120 a 160 latidos por minuto. Esto debe tener un registro de 30 minutos, donde aquí abajo me evalúa el tono fetal en milímetros de mercurio y veo si este feto tiene hipertonía, hipotonía o está dentro de lo normal. Este es el monitor electrónico. Aquí va registrando la frecuencia cardíaca y se va imprimiendo en el papel. Este registro se imprime en este papel. Latidos cardíacos, movimientos fetales y la actividad uterina. Si es que hay o no contracciones o si el tono uterino está incrementado. Todo se va registrando en este papel en 30 minutos y es lo que al final yo tengo aquí. ¿Ya? Cada cuadradito vale 30 segundos. Cada cuadradito de estos pequeños. 30 segundos. O sea, en 2 cuadraditos voy a tener 1 minuto. En 2 cuadraditos voy a tener 1 minuto. O sea, en 20 cuadraditos voy a tener 10 minutos y así sucesivamente hasta considerar 30 minutos. La evaluación tanto de la frecuencia cardíaca, de la variabilidad, de los movimientos y de las contracciones, por lo menos se deben evaluar en 10 minutos. En 10 minutos mínimo, que son 20 cuadraditos,
o si no, lo ideal es 30 minutos, ¿no? Como vemos aquí, la reactividad a los movimientos del feto, reactividad del corazón, ¿ya? Tiene más de 15 movimientos, este bebé está muy bien. Y el tono fetal, no hay contracciones, no hay ondas de contracciones uterinas. Les mencionaba, este es el registro, este es el monitor fetal electrónico. Cada cuadradito vale 30 segundos. En 2 cuadraditos habrá 1 minuto. Y en 20 cuadraditos habrán 10 minutos. ¿Ya? La frecuencia cardíaca fetal siempre debe mantenerse entre 120, por encima de 120 y por debajo de 160. 160 latidos por minuto. Y siempre tienen que tener este patrón. Esto se denomina variabilidad. El ascenso y el descenso a la distancia siempre tiene que ser a mayor de 5, ¿ya? Y de preferencia 15, ¿no? 15 o 20. Aquí vemos una pequeña contracción, pero que no es de trabajo de parto, porque el trabajo de parto son más frecuentes y tienen una mayor duración. Aquí tenemos una ventana en 10 minutos. Ya no tenemos movimientos fetales. Hay contracciones uterinas. Las contracciones uterinas que pueden llegar a 45, 50, como vemos aquí. Y los latidos cardíacos fetales con buena reactividad cardíaca. Este es un registro de un trabajo de parto, pero que está yendo normal. Los latidos están bien, por encima de 120. Hay buena reactividad, ¿no? La distancia entre la sístole y el latido más bajo es mayor de 15. Eso es bueno. Aquí que observamos en este gráfico, observamos que los latidos están en casi en 200, llegan, ¿no? 180, 185, una basal de casi 190, 195. Esto es una taquicardia fetal. Y esta es una desaceleración de la frecuencia cardíaca. Esto de aquí es peligroso cuando se asocia sobre todo el inicio de la caída, se asocia con el nadir de la contracción uterina, que lo vamos a ver más adelante. Y esta es una baradicardia, este es el extremo, ¿no? Está acá, por debajo de 120, está más o menos en 100 de frecuencia cardíaca fetal con contracciones uterinas. Algo está pasando, es una baradicardia, hay que tomar una acción. Ya, actualmente siempre se ha considerado los latidos, la normalidad entre 120 hasta 160 latidos cardíacos por minuto. Actualmente las últimas sociedades de ginecobstetricia recomiendan utilizar este valor. Ojo, valor normal entre 110 a 160. Definiciones, la variabilidad. Observamos las fluctuaciones de los latidos cardíacos por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Variabilidad de latidos le mencionaba que era a la frecuencia cardíaca más alta, la distancia que entre la frecuencia cardíaca más alta y la más baja, ¿no? Como vemos aquí, este es un patrón normal. El patrón normal debe ir de 5 a 25 latidos por minuto. ¿Ya? Esta es una variabilidad. Esta imagen grábenselo siempre. Cuando vean un tono así, fetal, una frecuencia cardíaca en este aspecto, es normal, porque la variabilidad va yendo desde aquí hasta una distancia de aquí, puede ir de 5 a 25. Acá por lo menos esto debe tener un poco más, ¿verdad? Debe tener un promedio de 15, 20. Aquí. A diferencia de esta variabilidad, esta variabilidad es pobrísima, es menor de 5. Cuando la variabilidad es menor de 5, se hace referencia a que está disminuida, es un patrón patológico. Pobre variabilidad, probablemente pobre respuesta a los movimientos también. Esta es una variabilidad incrementada de los movimientos, ¿ya?
pero que la significancia clínica es, sobre todo, es esta, ¿no? Cuando está disminuida menos de 5 milímetros. Es clarita, es muy clara la variabilidad, pobre variabilidad. Y esto nos asusta a nosotros, los ginecostet, nos asustamos cuando vemos esta variabilidad, este monitoreo. Las aceleraciones generalmente asociadas a los movimientos fetales son buenas. Quiere decir que el feto está reactivo, ¿ya? El incremento de los latidos cardíacos por más de 15 latidos con una duración mayor a 15 segundos y menor a 10 minutos. Son aceleraciones. Aquí vemos las denominadas desaceleraciones, antiguamente denominadas dips, las caídas. Y es importante también conocer cuando se habla de cuando estamos ante una desaceleración temprana o un dip 1, cuando estamos a una desaceleración variable o cuando estamos a una desaceleración tardía. ¿Ya? Como verán, aquí la desaceleración es la caída de los latidos cardíacos fetales. Caída de los latidos cardíacos fetales generalmente frecuente y en más de un 50% del trazado del monitoreo fetal. Aquí estas desaceleraciones tempranas aparecen, como su nombre lo dice, desaceleraciones tempranas aparecen, el punto, la caída más baja aparece casi al inicio de la contracción o el descenso empieza con el inicio de cada contracción. ¿Ya? Como vemos aquí, el descenso inicia casi con la caída con el inicio de la contracción. Esas son desaceleraciones tempranas, antes de la contracción. Ya, las aceleraciones tardías, como vemos aquí, estas de aquí empiezan generalmente en el pico de la contracción, en el nadir de la contracción, empieza la caída y termina mucho después, ¿no? Generalmente son más anchas y son repetitivas. Estas aceleraciones son importantes y nos hablan de un grado importante o considerarse patológico este monitoreo. Por lo consiguiente, este feto, si no está en trabajo de parto o si tiene un trabajo de parto inicial, hay que culminar la gestación por vía cesárea. Y las desaceleraciones variables o llamadas las D3, que pueden empezar ya sea en el inicio o pueden empezar en el nadir o pueden empezar la caída. No tienen mucha significancia, son más cortas, mucha significancia clínica, pueden asociarse a circular del cordón, compresión de la cabeza, pero que se recupera inmediatamente. Monitoreo fetal electrónico externo, como mencionamos, cada cuadrito vale 30 segundos, 2 cuadritos será 1 minuto. ¿Ya? Aquí vemos el nadir de la contracción uterina y el inicio de la desaceleración inicia con la contracción uterina. Este es el tipo 1 anteriormente denominada, o una desaceleración temprana. Esta es una desaceleración de tipo 2 o una desaceleración denominada también tardía, donde el inicio de la aceleración concuerda con el pico de la contracción uterina, ¿no? El nadir de la contracción y el nadir de la desaceleración concuerda con la finalización de la contracción uterina, para que luego exista una recuperación. Pero sin embargo, desaceleración generalmente es más ancha. Más ancha, este DIC2 va asociado a un mal pronóstico. ¿Ya? Ojo con eso. El DIC3 son las desaceleraciones que le mencionaba, las variables, ya que el inicio de la desaceleración o la caída puede iniciar al inicio de la contracción, en el nadir de la contracción o al final de la contracción. Pero ¿qué sucede? Es una recuperación rápida, es una caída pero una recuperación rápida. No es tan ancha como en el DIC2. ¿Ya? Como le mencionaba,
Estos van asociados a compresiones de la cabeza en el trabajo de parto o a veces a compresión del cordón, pero que es momentáneo. Este es el monitor fetal. El monitor fetal me registra en la pantalla la frecuencia cardíaca fetal, que en este momento es 140, y aquí vemos una caída que empieza en el nadir y es una caída generalmente más de 30, ¿no? Entonces esto es algo ya patológico. Miren hasta dónde llega la frecuencia cardíaca, probablemente hasta 90 u 80 probablemente, y aquí se repite, ¿no? La imagen de un monitor fetal donde me está registrando que hay un DIC2 o hay una desaceleración tardía. En la parte inferior del 6, 7 me va indicando la contracción uterina y el 140 es la frecuencia cardíaca fetal. Vemos cómo va incrementando la intensidad de la frecuencia, que estamos en 12, en 13, en 15. Eso está formando una contracción en 22. Y tenemos que verificar si esto es repetitivo. Tenemos que evaluar con la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Se va iniciando la contracción. Escuchen los latidos. 122, 120, 118, 100. De frecuencia cardíaca. Cuando esto es repetitivo, más del 50% del monitoreo o del registro, ya no hay que pensarlo dos veces, ¿no? Hay que paciente programarla para sala de operaciones, porque esto se denomina un estado fetal no tranquilizador, denominado anteriormente sospecha de sufrimiento fetal agudo, o en otras sociedades denominada también pérdida del bienestar fetal. ¿Me están escuchando? Sí, sí, pero lo que quiero es que graben cómo hizo la bradicardia, ¿verdad? Llegó hasta 100. Siguiente. Son deceleraciones prolongadas, una caída bien marcada. Esta caída, como veremos, es una de desaceleraciones tardías, prolongada, que empieza la caída en el nadir de la contracción y se hace prolongada por 2 cuadritos, es 1 minuto, 30, 60, 90, 100, 120, ¿no? Bastante tiempo y la caída es bien, bien eminente, se va hasta los 70 latidos por minuto. Esto es peligroso también. Este es un patrón que es denominado sinusoidal, ¿no? Es un patrón en zigzag. Este patrón, graben solo cuando lo ven en un monitor fetal, es indicativo prácticamente de muerte fetal. Es un feto ya comprometido, ya hace con acidosis metabólica, probablemente ya con hipoxemia o hipoxia en los tejidos, ¿no? Esto me habla de una alteración del sistema nervioso central, del sistema nervioso, que hace que ya no controle el cerebro la frecuencia cardíaca y entra esto en un automatismo y genera este tipo de
de frecuencia cardíaca. Eso se denomina patrón sinusoidal. Y cuando hay esto, el pronóstico es malo. Hay que llevar corriendo la paciente a sala de operaciones en coordinación con neonatología. Muy bien. Vemos aquí la reactividad la reactividad de la frecuencia cardíaca. Reactivo, aceleraciones normales. Reactivo más de 5. ¿No? Pero sin embargo llega un momento en que vemos nosotros una aquiescencia, no hay reactividad. ¿Ya? Cuando esta aquiescencia me abarca más del 50% del monitoreo, esto hay que repetirlo o confirmarlo con un perfil biofísico para decir que hay una pérdida del bienestar fetal. ¿Ya? Pero cuando es pasajera, probablemente se deba a que hay un sueño activo, un estado de vigilia o una aquiescencia llamada también aquiescencia fetal. La hipoxia aguda, registro en cardiotocógrafo la presencia de una desaceleración grave, gruesa, una desaceleración bien marcada que por encima pues, va alrededor de 60, ¿no? Esa es una se puede considerar una hipoxia aguda que también hay que llevar puede asociarse a un prolapso de cordón o una compresión sostenida, continua del cordón umbilical, un sufrimiento severo, ¿no? Esta es una hipoxia subaguda cuando hay, sin embargo, hay caídas marcadas, pero hay recuperación rápida. Hay caídas marcadas, pero hay recuperación rápida. Esta es una hipoxia crónica, ¿ya? Lo que le hablábamos, esto se puede ver en un feto con retardo de crecimiento intrauterino, un feto con embarazo prolongado cuya reactividad abarca más del 50% del monitor de los 30 minutos y hay desaceleraciones, ¿no? Hay desaceleraciones, pero básicamente la variabilidad aquí es menor de 5. Esto asociado a un retardo de crecimiento, básicamente. Ya, este es un resumen de las caídas, de las aceleraciones, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuida, reducida, ¿no? Y un fracaso cardíaco terminal. Vemos también otro cuadro con las aceleraciones, ¿no? Aquí, el inicio, con el nadir de la contracción, una caída sostenida ancha, mayor de 5, de 30, 60, 90, 120, ¿no? Casi 2 minutos de caída. Esto es peligroso. Sin embargo, recupera, pero se repite nuevamente. Este es no estresante, aplicable básicamente en gestaciones por encima de 29 semanas o más de gestación. Antes no se considera muy útil, ¿no? Y además que no es muy reactiva, hasta un 25%. Y es reactiva en más del 90% por encima de las 32 semanas. Repetimos aquí la frecuencia cardíaca basal entre 110 a 160 latidos. 2 movimientos en 20 minutos o 3 movimientos en 1 hora. La frecuencia cardíaca fetal por lo menos debe ascender 15 latidos y por lo menos en 15 segundos, en ausencia de desaceleraciones. Cuando el monitor es no reactivo, es cuando en un trazado de 30 a 40 minutos no hay movimientos fetales, hay ausencia de aceleraciones con los movimientos, la variabilidad es menor de 5, la frecuencia basal puede estar normal, pero no hay variabilidad. Esto es una prueba, el feto está no reactivo. ¿Ya? El test estresante hace la referencia al uso de oxitocina, sobre todo en pacientes que queramos sospechar de alguna insuficiencia placentaria, inducimos a las contracciones, al estrés al feto y me provocará pues las desaceleraciones o la pobre reactividad o la pobre variabilidad para tomar una decisión. Este es el resultado del cardiotocógrafo, se registra en un papel y se da un puntaje, ¿no? El puntaje aquí, evaluamos la línea de base de los latidos cardíacos, si es menor de 100, si es mayor de 180, si es de 100 a 119,
120, 160, damos un puntaje, ¿no? Igualito con las desaceleraciones, la presencia o ausencia, si son tardías o son tempranas. Los movimientos corporales, si no hay movimiento, 0. Si hay movimiento de 1 a 4, se le da un puntaje de 1. ¿No? Y si hay más de 5 movimientos corporales, se da un puntaje de 5. Más de 5 movimientos se considera un puntaje de 2. Al final, y si todo está bien, vamos a sumar 2, 4, 6, 8 y 10 puntajes, ¿no? Y aquí la interpretación de la puntuación de Fisher es que es normal dentro, un puntaje de 8 a 10 es un estado fetal fisiológico favorable, ¿no? De 5 a 7 es dudoso. ¿Qué hacemos cuando es dudoso? Podemos repetir o podemos asociarlo a un estudio ecográfico para evaluar el perfil biofísico. Si el perfil biofísico me sale, me corrobora que es un feto con oligohidramias, que no se mueve, con variabilidad por variabilidad de latidos, entonces considerarlo ya riesgoso y debemos culminar gestación. Y aquí en el puntaje final, menos de 4, ya es ominoso, ¿no? Aquí hay que culminar la gestación inmediatamente. Aquí cuando se realiza el monitoreo fetal intraparto, ¿no? O cuando se realiza la auscultación intermitente, ¿no? En el periodo del trabajo de parto en fase latente se debe evaluar cada 30 minutos, en fase activa cada 15 minutos, ¿no? En el segundo periodo del trabajo de parto expulsivo cada 5 minutos, porque son importantísimos los minutos en el periodo expulsivo, luego de cada contracción uterina, ¿no? Lo normal, como mencionamos actualmente, de 110 a 160 latidos por minuto. Considerar taquicardia fetal superior a 160 o bradicardia menor de 110. Bueno, la conducta ya va a ser variable de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que hay que ponerlo de cúbito lateral izquierdo para mejorar la oxigenación, tomar las funciones vitales para ver si no hay hipotensión o hipertensión, ¿no? Hay que hidratar al paciente siempre. Si hay fiebre, administrar paracetamol, hacer tactos vaginales para ver si es que hay presencia de meconio, hay presencia de prolapso de cordón o proculto de cordón, etc. Este es el monitoreo fetal continuo interno. Generalmente esto no se realiza en la gran mayoría de hospitales, pero sin embargo, sirve también, es un estudio de electrocardiografía de la frecuencia cardíaca fetal. Se obtiene midiendo los intervalos de la onda R del electrocardiograma fetal. Esto se obtiene colocando un electrodo directamente sobre la presentación, generalmente el cuero cabelludo del feto. Los parámetros de normalidad, ¿no? De 110 a 160 latidos por minuto. La taquicardia considerada mayor de 160, bradicardia. La variabilidad no debe ser, la variabilidad tiene que ser mayor de 5, ¿no? O sea, quiere decir 6 hasta 25. Menos de 5 y hay una alteración de la variabilidad. Y el monitoreo se cataloga también, se considera categoría 1, una frecuencia cardíaca normal entre 110 y 160, una variabilidad moderada, descensos tardíos o variables ausentes, desacciones tempranas pueden estar presentes, no pueden estar, no hay problema, no tiene mayor implicancia clínica. Esta es la categoría 1. La categoría 2 es cuando hay sospecha ya. Puede haber bradicardia sin disminuir la variabilidad. Puede haber taquicardia, pero que recupera su línea basal. Variabilidad es mínima, puede ser 5 o menor de 5, donde ya vamos sospechando, ¿no? Pueden existir algunas desaceleraciones variables acompañadas con una variabilidad mínima, ¿no? Y la que es más ominosa es la categoría 3, ¿no? Categoría 3, ahí vemos ya todas las desaceleraciones tardías, las lesiones variables, como bradicardia. Un patrón sinusoidal también se puede encontrar aquí. Esto se cataloga con una categoría del monitoreo fetal de tipo 3. Cuando hay ausencia, variabilidad ante los movimientos, ¿no? Desaceleraciones tardías, patrón sinusoidal.
y esto se ha asociado a un riesgo elevado de encefalopatía neonatal, parálisis cerebral, acidosis neonatal en el momento del nacimiento. Esta es la clasificación que les mencionaba, la categoría 2, 3, ¿no? Ese es el manejo, ya básicamente manejo y tratamiento del sufrimiento fetal va a ser, pues, ni bien yo detectar, tengo que programar, dependiendo, si estoy en sala de parto, si estoy en expulsivo, tengo que sacar cuanto antes este recién nacido. Si no, inmediatamente subir a sala de operaciones, probablemente si es un verdadero sufrimiento fetal, ingresar a sala de operaciones con anestesia general para poder sacar en el menor tiempo posible al feto. Reanimación fetal intrauterina. Gestante lo puedo colocar en decúbito lateral izquierdo para darle mayor oxigenación al feto. Hidratación es importante. Suspender oxitóxicos, poner oxígeno, colocar probablemente otra vía para hidratación y o coloides si es que está haciendo hipotensión o si está séptica, ¿no? De repente puedo utilizar betamiméticos para calmar la hipertonía uterina, pero este manejo es rápido. Este manejo es muy rápido. Extracción fetal, una vez estabilizada, básicamente el parto termina por cesárea, ¿no? O puede ser por vía vaginal, pero tiene que ser rápido, ¿no? Si yo tengo condiciones, ayudo, apoyo entre todo el equipo de la guardia, los tetras, residentes, asistentes, y sacamos al bebé en menos de 5 minutos. Si no puedo, ya tengo que subir a sala inmediatamente. No puedo perder más tiempo. Recordemos que una hipoxia continua de 1 a 3 horas provoca un daño irreversible del cerebro. 3 a 5 horas induce a la muerte del feto. ¿Ya? Y por eso es que no se puede esperar mucho tiempo cuando yo tengo una bradicardia sostenida. Complicaciones, el edema cerebral, convulsiones, encefalopatía neonatal, parálisis cerebral, que generalmente conllevan a la muerte fetal. El perfil biofísico es un estudio donde yo evalúo 5 parámetros, evalúo los movimientos fetales, evalúo el tono fetal, los movimientos respiratorios, el volumen de líquido amniótico mediante el índice de líquido amniótico denominado ILA, ¿no? que deben ser por encima de 5 centímetros, y la variación de la frecuencia cardíaca. Estos 5 ítems se ven por ecografía. ¿Ya? La periodicidad en gestantes de bajo riesgo se limita a 1 vez por semana. Sin embargo, en algunos casos esto puede hacerse previamente. Cada una de las 5 variables se valora con un puntaje de 0, puede ser 1 o puede ser 2, algo parecido al perfil biofísico. Los resultados indicadores de ausencia de asfixia es un perfil biofísico 10 sobre 10, 8 sobre 10, con un líquido amniótico normal, ¿no? Y esto sí se asocia a un test no estresante, a un monitoreo de 8 sobre 8, perfecto, ¿no? Eso es adecuado. Resultados con diversos grados de asfixia, 8 sobre 10, pero con disminución del líquido amniótico, un oligoamnios menor de 5. No hay monitoreos, un test no estresante menores a 8, pueden ser 5, 6. Esto es el mal pronóstico y no se podría existir algún grado de asfixia. Como vemos aquí la clasificación, ¿no? Aquí vemos un líquido normal más una clasificación, un perfil físico mayor o igual a 8. El riesgo de asfixia fetal es muy raro, ¿no? A diferencia de una clasificación de un perfil físico de 6, con un líquido anormal y disminuido generalmente, probable asfixia fetal de 89 sobre 1000 recién nacidos vivos. ¿Ya? Y conforme disminuye la clasificación del perfil, es más caótico, más ominoso el diagnóstico.
Hay que hay una certeza de que hay una asfixia fetal. El Doppler obstétrico me evalúa el flujo sanguíneo, la velocidad, los cambios de flujo sanguíneo que existen en el torrente sanguíneo del cerebro, de la placenta, del cordón umbilical y de las arterias uterinas, que también me sirven para evaluar la vitalidad, el bienestar fetal. Las indicaciones del Doppler obstétrico generalmente se asocian o se deben solicitar, no todas las pacientes deben solicitar un Doppler, deben solicitarle a pacientes que tengan, por ejemplo, sospecha de retardo de crecimiento por ejemplo, enfermedades hipertensivas, la preeclampsia, las hipertensiones crónicas, ¿no? Pacientes con diabetes materna o vasculopatía periférica, el lupus eritematoso sistémicos, talasemias, ¿no? Patologías maternas y en algunas patologías fetales como la isoinmunización RH, ¿no? Generalmente las madres que son ORH negativas, los embarazos dobles, el retardo de crecimiento intrauterino, la presencia de oligoamnios o amniorexis o rotura prematura de membranas, el embarazo prolongado para evaluar la presencia de una placenta ya madura, o senescencia placentaria o insuficiencia placentaria. En Doppler obstétrico, el compartimiento materno se evalúa a través de las arterias uterinas en un corte especial. En compartimiento fetal yo tengo que evaluar la arteria cerebral media, evalúo el ductus venoso y el istmo aórtico, que me van a evaluar si es que hay vasodilatación cerebral, si es que hay inversión de flujo, si hay centralización de flujo, o si hay acidosis metabólica, o sea, a través de la evaluación del ductus venoso y del istmo aórtico. Y a nivel de compartimiento placentario, evalúo a través de la arteria umbilical. Aumento de la resistencia, aumento de la pulsatividad. Esta es una imagen de gráficos de la arteria uterina, un pico sistólico, un pico inicio de la diástole y una caída denominada notch. Estos clásicos. Este es el registro de una paciente normal, no embarazada, y que se puede considerar incluso en el embarazo hasta las primeras semanas de embarazo, 10 o hasta 11 semanas. Arterias uterinas, paciente embarazada normal. Las arterias uterinas aquí me muestran un índice de resistividad elevado, un pico sistólico y con las incisuras protodiastólicas denominadas notch, las caídas diastólicas iniciales, protodiastólicas. Desde la imagen clásica de la arteria uterina, que más adelante van a sufrir una adaptación y va a desaparecer este notch, esta incisura. Como vemos aquí, el notch ya acá está desapareciendo. Esta es una gestante, probablemente ya de 20 a 22 semanas de embarazo. Ya, mira, aquí ya desapareció en su totalidad el notch. No hay notch. Hay una buena diástole, de la sístole diástole. Hay notch ausentes. Es un embarazo ya por encima de 26 semanas. ¿Ya? Y vemos aquí cómo es el compartimiento materno al inicio, a la semana 16, cómo va desapareciendo ya aquí. Desde la semana 10 va desapareciendo en la semana 16. Conforme avanza la gestación 20-22, desaparece, ¿no? Este es la arteria umbilical. Pero es una gestación iniciales también. Aquí vemos un patrón alterado. Lo de arriba es la arteria y lo de acá abajo es la vena. Una vena sinuosa, irregular, me hablan de un patrón alterado. Este es el patrón característico de la semana 16 hasta la 25 semanas. Vemos el índice de resistividad que va disminuyendo. Una diástole que está presente, la diástole de la caída está presente. Y aquí ya vemos una diástole con índice de resistencia un poco más bajos.
¿ya? De la semana 26 a la semana 40, una vena regular. Esto es un hallazgo normal, ¿ya? No me va formando ondas. No me forma ondas, la vena es patológica. ¿Ya? Arteria cerebral media patológico es esta. Cuando no hay diástole, ausencia de diástole en la arteria, un índice de resistencia alto con ausencia de diástole, es un gráfico patológico. Esta es la onda del ductus venoso, con el cual evaluamos en la ecografía del primer trimestre, la ecografía genética. Evaluamos también para ver acidosis metabólica en lo que es retardo de crecimiento intrauterino, el RCIU. El ductus venoso me da una onda característica de sístole, de diástole, y la onda A presente, ¿no? No está caída, no está desaparecida ni invertida. ¿Sabes? Entonces, el ductus venoso y la arteria cerebral media, características. Este es un embarazo que está en la semana 25, que está normal, ausencia del notch, una disminución de la arteria, de la resistividad, ¿no? O incremento de la diástole, y aquí un Doppler alterado con incremento de la resistividad, presencia de notch. Aquí no ha habido una adaptación adecuada de la diástole. Patrones elevados, índices de resistencias elevados, son patrones anormales, donde aquí hay diástole, pero el índice de resistencia está elevado. Aquí el índice de resistencia está elevado e incluso no hay diástole cero, que es un patrón patológico. Diástole incluso se va en sentido inverso. También estos dos últimos son patrones patológicos marcados. Este es un patrón, una adaptación de la diástole. Aquí sí está la diástole. La diástole es la parte final, la caída. Esta es la diástole. Aquí hay diástole. Sin embargo, esto desaparece acá abajo. No veo diástole aquí. Y aquí se hace inversa. Cuando veo estos patrones en la arteria umbilical, es sinónimo de compromiso fetal, ¿no? Un grado probablemente de hipoxemia o compromiso, si es que se asocia a la evaluación del ductus venoso, una acidemia. Este es el gráfico de la arteria cerebral media, un gráfico normal. Presencia de sístole, de diástole. ¿Ya? ¿Okay? Presencia de diástole, presencia de sístole. Y lo mismo, ¿no? Si es que hay una alteración del sistema de la arteria cerebral media, puede haber ausencia de diástole, puede haber inversión de la diástole, o puede haber un incremento de la resisitividad o de la pulsatividad de la arteria cerebral. Este es el ductus venoso, como le denominamos la onda M, ¿no? La sístole, la onda de diástole y la onda A, la caída o la contracción auricular. Y esta onda debe ser de esta forma, onda M, una M, no siempre. Pero sin embargo, cuando ya la onda se hace negativa o se hace inversa, onda negativa, entonces ya hablamos de una acidosis metabólica, básicamente, o una alteración cardiovascular ya marcada. ¿Ya? Estos gráficos de los índices, antes se consideraba el índice de resistencia, ¿no? Ahora, actualmente, todas las clasificaciones para evaluar lo que es el Doppler de la cerebral media y de la umbilical se hace en base a tablas donde se considera el índice de pulsatilidad, ¿ya? Por eso siempre hablamos del IP de la arteria uterina, mayor de 95, que es un IP patológico mayor de 95, o menor de 5, un índice cerebroplacentario menor de 5 también es alterado. Esta es la relación de la cerebral media con la arteria umbilical. ¿Ya? Un IP de la arteria umbilical mayor de 95. Estos índices de pulsatilidad vienen en un gráfico de normalidad para la edad gestacional. Yo veo una gestante
le hago un Doppler a las 27 semanas, tengo que llevarlo a mi cuadro para verificar que sí realmente está en el rango de índice del flujo que debe existir en este momento. A diferencia de un feto que tenga retardo de crecimiento, que tenga preeclampsia, que tenga anemia fetal, estos índices siempre van a estar por encima del percentil 95 o por debajo del percentil 5, que se considera patológico. Por debajo del percentil 5 o por encima del percentil 95. Los índices que se encuentran entre 5 y 95 se consideran dentro de la normalidad. Esa es una clasificación del retardo de crecimiento uterino, que es un pequeño, el peso está por debajo del percentil 3 para la edad gestacional, pero sin embargo el Doppler, tanto de las arterias uterinas en general, está normal. Ya cuando hay un compromiso, un Doppler de la arteria cerebral media menor del percentil 5, de la arteria umbilical o uterina mayor del percentil 95, o índice cerebropresental menor del percentil 5, ya se cataloga como clasificación de 1B de retardo de crecimiento. Y así, ¿no? Cuando hablamos de un retardo de crecimiento tipo 4, cuando hay flujo reverso incluso del ducto venoso, que me habla de acidosis metabólica, un feto comprometido con desaceleraciones marcadas, Big 2, ¿no? De la frecuencia cardíaca fetal, este es un residuo tipo 4 y hay que culminar la gestación inmediatamente. A diferencia de los otros retardos que todavía le puedo dar chance de hacerle seguimiento mediante el estudio Doppler. Es un algoritmo para el manejo, cómo se debe controlar y dependiendo de la gestación, ¿no? Bueno, eso era lo que le tenía programado acerca de la evaluación del bienestar fetal. Si tiene alguna pregunta. Un test estresante, como le mencionaba, el test estresante, generalmente la paciente está hospitalizada, se le coloca una vía, un cloruro de sodio de litro y se le coloca 10 unidades de oxitocina. En ese empiezo un goteo mínimo puedo empezar a un goteo de 4 o 6 y voy subiendo 4 gotas cada 15 minutos hasta obtener mis contracciones requeridas, ¿no? Tengo que obtener contracción, simular el trabajo de parto. En el tocógrafo voy observando las contracciones que tienen que producirse de 30 hasta 50 milímetros de mercurio de contracciones. Y en ese lapso, cuando yo tenga 4 contracciones en 10 minutos, con 30 a 50 milímetros de mercurio, entonces voy a vigilar si es que existe o no desaceleración. Generalmente lo indico un test estresante o se indica para ver si esta paciente tiene la posibilidad de iniciar su parto vaginal, ¿no? Entonces, si el paciente tiene condiciones pélvicas, óseas y fetales adecuadas, y ya de repente está en las 41 semanas, 42 semanas, y no ha iniciado el trabajo de parto, yo antes de inducir el parto o iniciar la maduración cervical, tengo que pedirle un test estresante, porque el test estresante, como su nombre lo indica, voy a poner en estrés al feto y voy a verificar si tiene desaceleraciones o hace bradicardias sostenidas, ¿no? Entonces, si hace esto, se suspende la oxitocina, se hidrata y quedó ahí. Esta paciente no va a poder continuar su intento de parto normal y se tiene que programar para cesárea, ¿no? Pero si me sale todo bien, que no hace bradicardia, hay buenas contracciones, se mantiene, entonces puedo iniciar la inducción del parto. Lo indico en embarazos prolongados, en sospechas en circular de cordón simple, ¿no? O en multíparas a veces con circulares dobles para ver si es que hay alguna alteración del monitoreo. Básicamente en ruptura prematura de membranas, en pacientes gestantes a términos que llegan a RPM. Antes de inducir el parto tengo que pedirle su test estresante para ver si me va a tolerar el trabajo de parto. Va a estar oxigenado adecuadamente durante el trabajo de parto. Otra pregunta. Este tema del monitoreo fetal es interesante y deben practicarlo en sus guardias, ya que cuando
ustedes vayan, sean médicos generales, jefes de su centro de salud, de un materno, de un puesto de salud, siempre van a tener a un obstetra con un monitor y debemos saber interpretar y sugerir cuándo referir a una paciente, cuándo continuar, ¿no? Porque hay zonas alejadas donde generalmente no hay ginecólogos y el médico tiene que asumir la responsabilidad. Muy bien, muchachos. Si no hay otra pregunta, que tengan muy buenas tardes.